Amado, que la paz del Señor y la fe sea añadida en usted cada día que pase. Amén. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos concede en esta mañana de llegar a su casa. Cada vez que llegamos a la casa de Dios debemos ser agradecidos, ¿verdad? Porque Dios nos da una oportunidad más de vida para poder llegar a su casa, poder alabarle. Saludamos también, ¿verdad?, a las visitas que no se saludaron antes, están por ahí. Amén. Gloria al Señor, levante la mano ahí. Gloria a Dios, la visita. Un aplauso. Aquellas dos canciones que se cantaron era para ustedes también. Amén. Así que, amado, quiero excusar a mi esposa. Si no ve a mi esposa, quiero excusarla ya que su mamá pues está afectada de salud y ella pues está cumpliendo con su deber. Todas aquellas personas que les gusta orar, le voy a pedir encarecidamente que presenten a mi suegra en sus oraciones. Lleva 3 días hospitalizada. Creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que para Él no hay nada imposible. Estamos cumpliendo con nuestra parte y sabemos y creemos que Dios va a cumplir con la de Él. Así que todos aquellos que se puedan unir a orar, ¿verdad?, le pedimos que nos ayude a orar por eso, para que Dios, ¿verdad?, pues pronto la puedan dar de alta y ella pueda estar en nuestra casa. Le voy a pedir también a los caballeros que después del servicio me regalen unos minutitos de su tiempo para hablarle acerca del campamento, un detalle importante, serio y que requiere mucha responsabilidad. Así que le voy a pedir por favor a cada uno de ustedes un par de minutitos rápido. Yo no le voy a quitar mucho tiempo, yo tengo compromiso también, de aquí pues tengo que salir para el hospital. Así que usted me regala unos minutitos, hablamos lo que tenemos que hablar y nos vamos rápido. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da en esta mañana del Señor, a nuestro pastor también por la confianza. Y en esta mañana le voy a invitar a que pase al segundo libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar considerando de ese evangelio el capítulo número 2 y queremos estar predicando bajo el tema: el perdón puede sanarlo todo. Ese es el tema que queremos utilizar en esta mañana. El perdón puede sanarlo todo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo número 2, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que le pedimos a Dios que añada bendición a su palabra en esta mañana. Como bien le mencioné, amado, el tema de esta predicación o exhortación se titula El perdón puede sanarlo todo. Ok, hay una información bien interesante que encontré, y yo sé, ¿verdad?, que aquí muchos que han leído este capítulo número 2 de Marcos, Dios le ha ministrado de alguna manera a su vida, a su corazón, y ciertamente han puesto en práctica aquello que Dios le ha narrado por medio de este capítulo número 2 del Evangelio de Marcos. Ahora, cuando leemos los evangelios, tenemos que entender el tiempo en que se estaba viviendo, lo que la gente hablaba y el tipo de cultura que aquella gente practicaba. Porque ese dato es bien interesante. Otra cosa que también debemos entender, que aunque Marcos se encuentra en el segundo libro del Nuevo Testamento, hay eruditos que se han especializado en el estudio del Nuevo Testamento y afirman de que el Evangelio de Marcos fue el primer escrito. Y claro está, lo acomodan, ¿verdad?, como segundo, pero de los evangelios fue el primer escrito. Luego de eso también encontramos una información bien interesante que habla de que tanto Lucas como Mateo también incluyen textos basados al mismo evangelio de Marcos. Marcos es bien interesante porque Marcos fue escrito en tiempos de guerra. Marcos nos presenta aquí sufrimiento, nos presenta aquí personas que estaban atadas espiritualmente. Marcos nos presenta aquí personas que estaban enfermas. Marcos nos presenta aquí personas que tenían una necesidad. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, de alguna manera u otra, hemos reconocido de que tenemos una necesidad. Hay necesidades que tal vez ya hayan sido saciadas en cuanto ha transcurrido un tiempo en el camino del Señor. Cuando miramos tal vez hace 5 años atrás, tal vez Dios te sanó de alguna enfermedad. Tal vez tu matrimonio estaba destruido, no tenías ninguna alternativa, pero al presentarle tu necesidad a Dios, en su amor, en su misericordia y por su gracia,
favor no inmerecido, a Dios le plació restaurar tu matrimonio. Y si continuamos hablando de cada una de las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos, podemos describir, podemos compartir que son muchas las necesidades que tenemos como seres humanos. Hay un dato bien interesante. Cuando nosotros compramos algún producto en Home Depot, anuncio no pagado, en Lowe's, en Walmart, en algún supermercado, por lo general, de acuerdo a lo que tú y yo compramos, viene con un libro de instrucciones. Y ese libro de instrucciones te lleva a cómo tú poder instalar o tal vez montar lo que tú con tu tiempo y con tu dinero pudiste haber comprado. ¿Me doy a entender? Dios en su amor, que nos compró por medio de Cristo, también nos ha dado un libro. ¿Para qué? Para que ese libro nosotros lo utilicemos de acuerdo a cada una de las necesidades que usted y yo tengamos, porque tenemos todavía necesidades en este tiempo, y aprendamos a refugiarnos en Él. Marcos anuncia aquí un panorama y dice que Jesús otra vez llegó a Capernaum. Cafer significa el lugar o la ciudad. Naum significa o quiere decirnos del profeta Nahum, o sea, el lugar de donde había salido el profeta Nahum. En ese mismo lugar, Capernaum o Cafarnaum, Jesús se le conoce como que tenía un cuartel general. Ese lugar era un lugar especial para Jesús. No era que otros lugares no fueran especiales, pero que cuando Jesús llegaba a Capernaum, las personas prestaban atención. Dice la Biblia que se maravillaban de lo que él hablaba. Dice la Biblia que se encantaban de la doctrina la cual él enseñaba. Dice la Biblia que en aquel lugar este hombre hizo muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales, y sobre todas las cosas hizo muchos discípulos. Cuando la Biblia dice que se escuchó o se oyó que Jesús estaba en su casa, muchos eruditos dicen que este texto bíblico no es otra cosa de que Jesús estaba llegando a la casa de Simón, Pedro y Andrés, la cual él identificaba por la confianza que tenía con sus estudiantes, y se quedaba en esa casa y lo hacían sentir como que estaba en su propia casa. Qué interesante es cuando usted y yo llegamos a un lugar y nos tratan con respeto. Qué interesante es y elegante a la vez cuando usted y yo llegamos a un lugar y nos hacen sentir como que estamos en nuestra casa. Claro está, no para treparle los pies en el sofá a nadie. Claro está, no para abrirle la nevera a nadie sin permiso. Pero cuando tú te sientes en casa, tú te sientes en confianza. Cuando tú te sientes en casa, tú te sientes en paz. Cuando tú te sientes en casa, tú te sientes en armonía. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba llegando
a su casa. Al Jesús llegar a su casa, los que habían escuchado, los que ya le habían conocido, se maravillaron. A la gente le gustaba escuchar a Jesús, porque la Biblia dice que su doctrina no era como la doctrina de los escribas y de los fariseos. Aquella gente hablaban cosas las cuales ellos nunca habían vivido. Le daban cargas a un pueblo que ni ellos mismos podían soportarlas. En cambio, Jesús no era de esa manera. En cambio, Jesús mostraba con su amor, en su propia naturaleza como Dios y como hombre, pero Jesús impactaba las vidas porque tenía un gran interés en ellos para que ellos alcanzaran la salvación del reino de Dios que tanto Él explicaba. Yo quiero que tú entiendas algo en esta preciosa mañana. Que si nosotros estamos aquí en esta casa, es porque primeramente Cristo, por amor, ha decidido ya perdonarnos. Y por medio de ese perdón que Él nos brinda, que Él nos da, hemos sanado muchas cosas en nuestras vidas, tanto físicas, mentales, emocionales, pero también espirituales. Y la misión de Cristo en la tierra era cautivar la atención de aquellas personas que le escuchaban. ¿Por qué? Porque como bien mencioné, aquellos escribas hablaban cosas, le imponían cosas a un pueblo que ellos mismos no vivían. Por eso al Cristo anunciarles a esta gente la verdad del reino de Dios, donde Él llegaba, ese lugar se llenaba. Cuando enseñaba, enseñaba con sazón, con condimento. El único interés de Él era que las vidas fueran salvadas. El único interés de Él era enseñarles a otros lo que Él había venido a traer a este mundo. Se juntaron muchos, vinieron a Él. Es interesante también conocer que en aquel lugar las casas eran casas de madera con barro y el techo estaba hecho de un tipo de paja. Eran casas calurosas. Eran casas que no como aquellos que han tenido la oportunidad de verlo por video o ir a Israel. Ahora la estructura de los edificios con el tiempo ha cambiado. Pero aquellas casas, dicen los historiadores, que muchas personas por la calor se trepaban por una escalera y se acostaban encima de los techos para recibir un poco de aire, porque eran casas un poco calurosas. Pero aún siendo de calurosas como eran las casas, al Cristo llegar allí, aquello allí se llenaba. Había gente interesada en escuchar palabra de Dios. O sea, le ponían pausa a lo que tuvieran que ponerle pausa, porque el único interés de ellos era escuchar la voz de Dios. Hoy en día, con tanto afán en esta vida, es necesario que nosotros también mostremos el mismo interés de que cuando haya palabra de Dios en un lugar o especialmente en esta casa, nosotros prestemos toda nuestra atención y nuestros oídos tengan comezón de escuchar la palabra del Dios viviente. No podían acercarse a Él porque había mucha multitud. Cristo llegaba, los lugares se llenaban. Tenía un mensaje diferente. Tenía un mensaje de esperanza.
tenía un mensaje de levantar al caído, no tenía un mensaje de señalamiento, de hipocresía, no tenía un mensaje de estar condenando a nadie, sino todo aquel que tenía la falacia o de vestirse de religiosidad. Cristo no era así. Ese no era Cristo. Aquel lugar se llenó, pero dice la Biblia que habían 4 muchachos. Los nombres no los conocemos. La Biblia no los registra, no los menciona. Pero al parecer, aquella gente habían escuchado de Jesús o habían interactuado con Él. A interpretación muy mía, porque no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que ellos tenían fe. Lo que sí dice la Biblia es que estos hombres no les importó que aquel lugar estuviese lleno, que iban a tener obstáculos en el camino para ellos poder alcanzar la bendición o el milagro que ellos habían puesto en su corazón. Cuando hablamos de obstáculos, me imagino yo en aquel tiempo, para cargar un paralítico, yo lo puedo cargar con cualquier persona. Uno y otro, entre 2 podemos cargar un paralítico. Pero la Biblia registra que eran 4 personas. Tal vez la persona, ¿verdad?, era grande, era un poco pesada. Tal vez la persona, ¿verdad?, no se podía mover de alguna o más áreas de su cuerpo, a interpretación mía. Pero este hombre tenía algo bien interesante, que hubieron 4 personas dispuestas a llevarlo a él a recibir un milagro de parte de Dios. Y mira qué lindo, amado, no vieron obstáculos. Nada pudo impedir que ellos recibieran lo que ellos querían recibir de parte de Dios. Hoy en día nosotros podemos ver como obstáculo cualquier cosa para impedir que nosotros podamos seguir caminando. Un obstáculo puede ser una enfermedad, alguna condición física. Un obstáculo puede ser, aunque sea nuestro trabajo, para yo poderle servir a Dios, de acuerdo al horario que me toque trabajar, puede ser un obstáculo para yo recibir la bendición de Dios. Con esto no le estoy diciendo ahora que renuncie a su trabajo, no. Yo creo que hay que trabajar. Un obstáculo puede ser el tiempo que yo tenga para poder llegar a la casa de Dios. Pero esta gente no vieron eso como impedimento para ellos poder recibir lo que ellos querían en ese momento. ¿Sabías tú que hay personas que por cualquier sencillez que pasa en sus vidas no le permiten a Dios bendecirlo? ¿Sabes tú que Dios quiere darle una bendición a alguien o desarrollarlo en la vida, pero por esos obstáculos esa bendición está estancada? Porque muchas veces los obstáculos los pongo yo mismo. No solamente me los enfrento en la vida, sino que los obstáculos también los puedo poner yo mismo como excusas para poder ver aquello que Dios tiene preparado para mi vida. Pero a estos 4 muchachos eso no les interesó, eso no les impidió que ellos pudieran cumplir con la misión que habían propuesto en su corazón.
Es interesante porque no sabemos cómo pudieron haber subido a este hombre por esas escaleras. Otra cosa bien interesante, que el mismo paralítico, si te das cuenta, permitió y fue valiente para que ellos pudieran subirlo por esas escaleras. Por eso le dije, hay que ver la cultura, porque cuando usted ve el tipo de escalera que era y cómo estaba puesta, subir a un paralítico por esas escaleras era nada más y nada menos que un reto. Entonces tu vida y mi vida también está llena de retos. Si te pones a pensar, cuando tú llegaste a este país, cuando yo llegué a este país, yo tenía un reto. Tú tenías un reto. Habían unas metas que yo quería que se cumplieran. Pero yo también entendía que yo solo no podía cumplir esas metas, sino que yo reconocía que para yo cumplir con esas metas yo tenía que vencer obstáculos con mi fe y con la ayuda del Dios que yo le sirvo. La vida es un reto. Tu familia hoy en día, ante esta sociedad, te vas a encontrar con un gran reto. Voy a encontrar obstáculos que van a tratar de desviarnos o de desviar a tu familia de lo que tanto tú con esfuerzo le has enseñado. Pero mire qué interesante, amado. Esta gente no vieron aquellos obstáculos y los pusieron como excusa, sino que dice la Biblia que al ver Jesús la fe del paralítico, no, al ver Jesús la fe de ellos. Por eso le mencioné que estas personas, para mi entender, habían escuchado de Jesús. Habían tenido una experiencia con Él. Habían escuchado algo diferente de Él. Vivían en un mundo de religiosidad. Pero Cristo les estaba enseñando algo distinto. Cristo enseñaba a preocuparse por la necesidad del prójimo. Cristo enseñaba respeto. Cristo enseñaba obediencia. Y sobre todas las cosas también las practicaba. Cristo enseñaba acerca del amor. Cristo enseñaba acerca de la misericordia. Y Cristo también enseñaba que había que vivir una vida aferrada a su palabra. Y es bien interesante, porque yo no sé si estos hombres fueron discípulos de Él, pero tenían fe. Y aquella fe que ellos tenían fue la que los motivó a continuar adelante. Yo no sé qué es lo que te está ayudando a ti a continuar adelante en un mundo de tanta adversidad, de tanto obstáculo y de tanto reto. Pero yo estoy seguro, casi seguro, de que si usted está aquí hoy dándole culto a Dios, levantando las manos al cielo, levantando una alabanza, orándole a Dios, es porque usted ha tenido una fe que, no importando todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, todavía usted y yo seguimos creyendo que Dios nunca ha perdido el control.
al ver la fe de ellos, dijo algo bien interesante. Tus pecados te son perdonados. Cuando este hombre dice eso, aquellos religiosos que estaban sentados a su alrededor, dice la Biblia que comenzaron a cavilar en sus pensamientos. Comenzaron a tener un juego de pensamientos en su mente. Cristo en su espíritu se da cuenta. Cristo se daba cuenta de todo. Cristo sabía quién era sincero, quién no era tan sincero, quién estaba por estar y quién estaba porque verdaderamente le amaba. Y si te das cuenta, ese texto, dicen los eruditos, que cuando Cristo le dice que es más fácil decir al paralítico, porque ellos cavilaban en el pensamiento de que Cristo no podía perdonar pecado. Y si usted va a la versión original de este texto, Cristo lo que dijo fue: hijo, tus pecados te los han perdonado. O sea, en otras palabras, le voy a decir esto. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: el Padre, Dios, te perdona todos tus pecados, pero también yo, como representante y como hijo de Dios en la tierra, también tengo el poder para perdonar tus pecados. Pero también los ponen 3 y 2 a ellos. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o hacer el milagro? Porque acuérdate que el hombre no podía caminar. El hombre tenía parálisis, no podía moverse. El hombre no podía llegar a Jesús. Pero Jesús sí quería hacer algo en aquel lugar. ¿Sabes que hay gente con parálisis mental, emocional, espiritual, física, que no ha podido entender todavía el propósito de Dios en su vida? Que todavía siguen dudando de lo que Dios puede hacer con ellos, con su familia, con el ministerio, con todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Que todavía no han podido entender a plenitud lo que Dios le ha venido hablando con tanto tiempo. Que todavía siguen paralizando los planes de Dios en la trayectoria del camino, porque sí, porque yo quise y punto. Yo quiero que tú entiendas que el perdón lo sana todo. Si la semana pasada yo me desanimé y descuidé alguna visión que Dios me haya dado, algún plan que Dios me haya dado, todavía Dios me perdona y puede hacer grandes cosas. Yo quiero que tú entiendas que si por algún momento dado en nuestras vidas, porque pasa, tal vez tu vida espiritual bajó un poquito, todavía Dios nos sigue perdonando. Y ese perdón lo sana todo. ¿Sabías tú que hay personas que aunque Dios los haya perdonado, ellos mismos no se han perdonado? Incluso su esposo la perdonó, su esposa lo perdonó, sus hijos lo perdonaron, el padre perdonó a los hijos. Le faltó el respeto al hermano, pero ya el hermano también lo perdonó, pero en sus mentes ellos no se han perdonado. Y ese era el problema de este hombre paralítico. Él tenía un problema en su mente. Cuando vamos a Lucas capítulo 13, la Biblia nos habla de una mujer encorvada. Esta mujer tenía un problema espiritual,
Pero este paralítico tenía un problema en su mente. Acuérdate que antes, en estos tiempos, la gente pensaba que una enfermedad venía por el juicio de Dios. Y en su mente automáticamente pensaban: le fallé a Dios. El juicio de Dios. Señalaban la gente. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Job? Incluso los judíos dicen, muchos judíos dicen que ese libro no, que eso no es cierto. Eso es inventado, que eso fue puesto ahí, que no pudo ser, como un hombre pasó por tantas cosas, que era imposible que un hombre soportara tanto. Mas sin embargo, Job se mantuvo firme. Pero esta mujer del capítulo 13 del libro de Lucas, para irme a Marcos y terminar, esta mujer tenía un problema espiritual. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre de Pilato había mezclado con los sacrificios. Respondieron a Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, sino arrepentir, todos perecéis igualmente. Pero cuando vamos al versículo 10, que es donde quiero llegar. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga estaba enojado con Jesús porque había sanado el día de reposo, y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, si te das cuenta, era una mujer que llevaba 18 años atadas. ¿Por quién? Por Satanás. Tenía un problema espiritual. Pero este hombre paralítico, su problema no era espiritual, su problema era en su mente. Hoy día tenemos iglesias con problemas mentales. Tenemos personas que todavía no han conocido su propósito, porque el problema mental es tan fuerte que lo desenfoca de lo que Dios quiere hacer. Todavía no han conocido el perdón de Dios o no lo quieren conocer. No saben que Dios ya los perdonó, no lo aceptan. Muchas veces esas cosas pasan dentro de las iglesias. Personas que Dios los perdonó, pasan los años, pero todavía ellos siguen cargando con la culpa y no han recibido el perdón de Dios abiertamente, y por tal razón no han recibido la sanidad la cual Dios quiere darles. Ya para concluir, cuando esta gente vieron que Jesús le dice: levántate y vete a tu casa, tus pecados te son perdonados, sus mentes todavía no podían entender a tal magnitud la dimensión que Cristo tenía para poder perdonar. Hay personas, como te dije, con problemas mentales que no son demonios, son problemas mentales. Entonces Dios levanta psicólogos, Dios levanta psiquiatras, Dios levanta hombres para hacer de bendición a esas vidas. Y claro está, también existen ministros de Dios donde oran por esa persona, y la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Hay personas con problemas espirituales, atados espiritualmente. Esta mujer llevaba 18 años hasta que se encontró con Cristo. Y es que cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, las cosas cambian. Y es que cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, todo no puede seguir igual. Tenemos que entrar en el proceso de lo que es la sanidad mental, la sanidad física y la sanidad espiritual, pero es un proceso en el camino que el Espíritu Santo de Dios todavía sigue trabajando hasta hoy con el ser humano. Y aunque haya gente que tal vez no crea o no entienda o no tengan la magnitud de poder entender lo que Dios está haciendo contigo en esta tarde del Señor, te digo algo: el perdón de tu Dios, de mi Dios, lo sana todo. Si tuviste un problema en tu matrimonio y ya se perdonaron, acepta el perdón, continúa adelante, atrévete a vivir en felicidad, en paz y en la armonía que tu Dios también te quiere dar. Si hiciste algo hace 5 años atrás, 1 año atrás, la semana pasada, y le pediste perdón a Dios, atrévete a entrar en el proceso de sanidad para que en el camino puedas ver la bendición y la gloria de tu Dios. Amado hermano, termino. En el mundo nos vamos a encontrar con gente con unas mentes bien religiosas. Y nosotros disfrutamos de un pastor que nos quiere llevar como iglesia a la madurez correcta escritural. No permita a nadie que te trate de señalar de algo que Dios te ha perdonado. No permitas a nadie que traten de enjuiciarte por algo que ya Dios se olvidó. Permítele a Dios en esta tarde que te levante como levantó este hombre. Permítele a Dios en esta tarde que te enderece como enderezó aquella mujer que llevaba 18 años encorvada. Y vete a tu casa y atrévete a proclamarle a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová tu Dios. Ponte de pie en esta hora, iglesia.